En el cuarto más lujoso y cuidado de todo el castillo, la calma se interrumpió con un grito de un terror genuino. El rey de Shtun, hombre de cabello plateado corto pero de apariencia muy joven, se había caído de golpe de su cama, respirando de forma agitada mientras sostenía su pecho. Mi rey. Su mano derecha, la mujer del velo, se presentó pateando la puerta con una preocupación de muerte. Al notar el estado de la escena, se arrodilló para estar a su altura. Allí notó su rostro, una mueca horrible y unas lágrimas que comenzaban a formarse. El panorama solo dejaba una respuesta. Mi amo, ¿qué fue lo que vio esta vez? ¿Qué fue lo que le dijeron sus visiones? Mientras el rey mudo retomaba la conciencia, un pequeño grupo de sirvientas se amontonaron detrás de la puerta abierta de la habitación. Sus murmullos de preocupación fueron acompañados con el cuestionamiento de si iban a escuchar hablar finalmente a su señor. Pero antes de que se les cumpliera el deseo, una fuerza imponente, una que nadie de afuera pudo ver, cerró de golpe la puerta. El impacto fue tal que todas retrocedieron hasta caer sin haberse dado cuenta. Habla sin cuidado, cariño. Yo estoy aquí. Estamos solo nosotros, dijo la dama con una voz dulce que nadie más tiene permitida oír. Cambiando al instante a un semblante recto, el mudo respondió: llámalos. Diles que se reúnan en el bajo auditorio. Necesitamos que se junte la mesa de los heroicos. La fatiga de no dormir desde anoche dificultaba mi concentración en lo que tenía frente a mí. Luego de haberme encontrado con el hombre, este se había desmayado en el lugar. Ya recuperada, lo levanté con magia para poder llevarlo a un lugar en el que pudiera interrogarlo. Esa era mi intención. Aún había un detalle que no me dejaba tranquila. Había llegado el momento. Él comenzó a moverse. Al inicio, parecía desorientado por su nuevo entorno. Ya cuando se terminó de despertar, miró a todas direcciones de forma desesperada para al final cruzar nuevamente sus ojos con los míos. ¿Quién eres? Fue la primera pregunta que salió de su boca, yendo directo al punto. Soy solo una maga. Te encontré en el bosque, aunque eso ya lo debes de recordar. Intentó moverse y entonces se dio cuenta de que estaba atado con magia. Creí que ese detalle podría haberlo asustado, pero su increíble calma ante la situación me dio a entender que estaba tratando con alguien diferente. Quisiera hacerte unas preguntas antes de dejarte ir. Causaste un gran alboroto, tú y quienes te hayan perseguido. Sus ojos fueron a otro lado con una mirada amarga. Lo lamento. No creo poder decirle nada. Sentí como el aire comenzó a espesar, dándome esa incómoda sensación de tensión creciente. Su hablar me hacía crear hipótesis sobre lo que le pudo haber pasado, mas ninguna me dejaba satisfecha. Debía de indagar más. Necesito que hables. No puedes aparecer de la nada como lo hiciste y esperar que la gente no haga preguntas. Estando parada, viéndolo con la mirada hacia abajo, caminé a su costado para que me viera. ¿Quiénes eran los otros? ¿Por qué te atacaron? Pude reconocer esa mirada, la de alguien que estaba dispuesto a morir sin decir una sola palabra. Este hombre estaba dispuesto a llevarse su secreto a la tumba y la razón todavía se escapaba a mi entendimiento. Puede estar protegiendo a alguien u ocultando un acto que él cometió. Puede también ser un poco de ambas. A pesar de estar hablando con una pared, quise que pudiera escuchar mi pregunta más importante. Si no vas a contar nada de lo que pasó, al menos respóndeme esto. ¿Qué eres? ¿Qué? Por fin algo de lo que dije le causó una reacción. En ese momento, cuando no pude identificar lo que él era, me invadió el sentimiento que juré nunca volver a experimentar. Aquel que me dejó paralizada ante el demonio de la mazmorra. Con tantos años que viví, creí que no existía criatura alguna a la cual no le haya estudiado su esencia. Me equivoqué y me di a la tarea de enmendarlo.
Tu aura es casi irreconocible. No siento ninguna rama conocida de fauna o de monstruo. Tampoco siento ni una pizca de maná o restos mágicos. El sujeto me volvió a ver, esta vez teniendo una mirada que me fue difícil de descifrar. Pero era tan parecida a la mía que me di cuenta de lo que hacía. Estaba tratando de descifrarme a mí. Yo. Con una voz que denotaba elegancia y respeto, me dijo: Yo soy solo un mayordomo que ha perdido su trabajo, señorita. Lamento mucho el haberle ocasionado malestar a usted y a este lugar. Lo único que quiero ahora es irme lejos para dejarlo todo en paz. Esa respuesta debió de haberme resuelto algo, alguna duda, alguna teoría. Pero sentí que no avancé nada de nada. Para el ojo común, tenía frente a mí un humano corriente. Mi experiencia me permite ver más allá de eso, por lo que pude notar detalles que vuelven a este hombre un ser desconocido. No puede ser. Totalmente agotada, caminé un par de pasos hacia el escritorio de la habitación para apoyarme en él. Pero no tuve ni 5 segundos de descanso antes de que sintiera una presencia que acababa de aparecer en el pueblo. Reaccioné al instante y no fue la única. Pude escuchar cómo el sujeto se movió de igual forma y con el mismo apuro que yo. Ese poder, dije yo primero. Es alguien fuerte. ¿Qué hace aquí? Preocupada de que aquello sea augurio del desastre, fui con mi bastón a la puerta de salida. Me detuve por un momento cuando escuché por primera vez al hombre demostrando otra emoción que no fuera la neutral de siempre. No, esta era de preocupación y... puede que miedo. ¡Escucha! No vayas. Vete de aquí, ahora. Morirás. Gritó mientras sus ojos me reflejaban a mí, dándome cuenta de que me había sobresaltado. Si una presencia como la que había aparecido pudo causarle tanto pavor, ¿qué significaba para mí? Si lo hubiera pensado más tiempo, tal vez habría dudado un poco más antes de tomar la decisión de ir directo al enfrentamiento. El saber que la gente de este poblado estaría en peligro mortal fue lo que me hizo actuar tan rápido y por impulso. Esas cuerdas están reforzadas con mi magia. Te quedarás aquí hasta que resuelva este asunto. Todavía tengo preguntas que hacerte, fue lo que dije antes de dejar la habitación. Tal vez, si me hubiera quedado más tiempo, habría podido darme cuenta de que se había quedado solo, mirando la pared cubierta de papeles pegados. Eran varios recortes de noticias, documentos y un mapa enorme al centro lleno de garabatos, palabras tachadas y cientos de signos de interrogación en varios puntos clave. Era el mapa de alguien que desconocía el lugar en el que vivía. Tú también. También estás como yo. Se apareció una mujer de la nada, con negra vestimenta y mirada peculiar. Llamó la atención de todos en el pueblo cuando comenzó a realizar preguntas a cada persona que se le cruzaba. La incógnita presentada siempre era la misma. ¿Han visto pasar por aquí a un anciano de traje? Fue un demi-hombre quien decidió confrontarla sin que ella se lo pidiera. Como era el alcalde, la aparición repentina de aquella muchacha y todo lo que iba a suceder por ella recaía en él. Disculpe, ¿se lo ofrece algo? Se mostró firme a pesar de la duda en su mirada. Discúlpeme a mí por caer de improviso a su humilde aldea. Usted debe de ser el líder, ¿o me equivoco? El hombre no disponía de algún distintivo que lo diferenciara de los pobladores. El que ella se haya dado cuenta de su posición con tan solo verlo servía como una declaración de las capacidades que poseía. No iba a tratarse de una mujer normal. Le aseguro que solo vine aquí a buscar a alguien. Ya les he preguntado a muchos de por aquí. Estoy segura de que si alguien tiene la respuesta, sería usted. ¿Se puede saber de qué se trata? Estaba viajando con mi pobre abuelo cuando él se terminó perdiendo. Está en una edad muy avanzada y suele tener problemas con las alucinaciones. Quiero recuperarlo para llevarlo conmigo a nuestro hogar. El joven alcalde titubeó antes de volver a hablar. Me temo que no sabría decirle.
Este pueblo está a mitad de una ruta comercial entre Shtun y Restis. Pasa tanta gente que se me olvidan los rostros, jeje. Con aquellas palabras sobre la mesa, el aire del ambiente pareció espesarse. El rostro de la desconocida cambió su semblante a una mueca de disgusto. Todos a su alrededor temblaron mientras prestaban atención. Curioso, Dijo ella. parece que la pregunta incomoda a todos los habitantes de este territorio. ¿Por qué? Si tan solo quiero recuperar a ese anciano. Antes de continuar, tomó sus manos y las juntó. Entre ellas comenzó a salir un aura tenebrosa que se rodeó de sombras. Era evidente, iba a lanzar un ataque mágico. He llegado a la conclusión de que todos aquí saben la respuesta, pero me han estado mintiendo. ¿Puede decirme por qué? ¿O seguirá con esta farsa? ¿Qué crees que haces? Logrando llegar a tiempo, llamé la atención de ambos para desescalar la situación. Fui así recibida por las miradas de ambos, la aliviada del jefe y la amenazante de la mujer. Yo, Dijo mientras disipaba su hechizo. ¿no es obvio? Intento buscar una respuesta de esta gente, señorita Elfa. Eso último, lo dijo con tanto énfasis, me dio a entender que le importaba lo que yo era. Podría significar algo, mas no pude darme cuenta al momento que, amenazando con magia no sacarás nada, solo causarás daño. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué todos están dispuestos a llevarse esta información a la tumba? ¿Será que intentan proteger algo? ¿O Fijó su mirada en mí para luego decir, será que protegen a alguien? bastó con el nerviosismo del de mi hombre para darle la respuesta que necesitaba. La misteriosa muchacha se centró por completo en mí. Se avecinaba lo que más me temía. ¿Una elfa? Jeje. Otra vez hizo ese comentario. ¿Por qué tanto énfasis A en...? mi amo le complacerá saber que tu raza está aquí. Pero es evidente que no eres como las que conocíamos. Se nota en tu rostro. Cuando dijo eso, antes de poder extrañarme por sus palabras, algo golpeó mi mente tan fuerte que no lo pude ignorar. Solo ahí me percaté de su aura. No. Otra vez tenía enfrente algo desconocido. No era humana, no era débil. Siguen apareciendo estas criaturas que no puedo identificar. ¿Por qué? ¿Qué se supone que significa? Me encontraba de la misma forma. Esa maldita mazmorra me volvía a atormentar con criaturas imposibles de identificar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué quieres? ¿A qué te refieres? Yo solo estoy cumpliendo con lo que me ordenó mi señor. Mis dudas iban a seguir creciendo, de no ser por una segunda presencia que sentí segundos antes de que aquel ser saliera volando debido a un fuerte impacto. Solo cuando terminó, me di cuenta de lo que pasó. Ese hombre, al que había dejado atado en la habitación, se apareció y con una velocidad que me sorprendió, le dio un golpe a la misteriosa mujer causando la escena actual. De alguna forma se había zafado de las ataduras mágicas, lo que me dejó con aún más preguntas al igual que preocupaciones. Podía tener enfrente a un ser peligroso y no me estaba dando cuenta. Sebastián. Con una voz diferente a la de antes, la desconocida se levantó de donde había caído. Sabía que te ocultabas aquí. Maldita alemana traidora. Al salir de la nube de polvo que se había formado, lentamente se reveló otro conjunto de ropa muy distinto al que llevaba. ¿Un traje de sirvienta?, pregunté en voz alta sin darme cuenta. Mi cabeza casi ya no soportaba tantas cosas extrañas sucediendo en tan corto tiempo. Por alguna razón, el ataque desactivó aquello que usaba para ocultar. No, no puede ser. Le imploro que se retire junto al resto de personas. Mi pensar fue interrumpido por la firme voz del hombre. Puede que ocurran bajas inocentes mientras intente acabar con ella. Vaya. La voz macabra de la sirvienta acompañó su mirada de muerte. Valiente declaración, Sebas. ¿Pero acaso tan rápido perdiste el respeto por nuestro señor? Bueno, mi señor. Aquel comentario pareció afectarle. No entristezcas. Aún puedes redimirte. Solo acepta venir conmigo para que podamos ejecutarte en su presencia. O muere aquí, como prefieras.
Cuando todo el ambiente terminó de despejarse, destacando como una mancha de sangre en un vestido blanco, yacían los 2 cuernos en la cabeza del ahora revelada demonio. De alguna forma pudo ocultar no solo su apariencia, sino también su esencia. ¿Acaso era eso lo que...? Lo lamento. Respondió con fuerza. No puedo volver. No puedo hacerlo. Ya veo. Con todo dejado en claro, ambos se prepararon para lo que iba a ser con seguridad una pelea desastrosa. Zoltrak. O eso hubiera ocurrido de no ser por mi ataque mágico, el cual impactó de lleno en el cuerpo de la demonio, destrozándola y partiéndola en 2. El rostro de ambos quedó con esa mirada a la que me había acostumbrado debido a mi propia naturaleza, incredulidad. Sin embargo, yo tampoco estaba alejada de ese sentimiento. Lo que pensé que era un demonio, no me di cuenta de lo tan diferente que era hasta que acabé con él. Y lo recordé bien, ya casi grabado en mi piel. Después de todo, era igual al demonio verdugo de mi primer intento, un demonio que no era como mis demonios. Nada parecía ser como lo que yo creía, ya no más. ¿Qué? ¿Qué es eso? Me había olvidado por completo de mi entorno, esto incluyendo al hombre que volvió a hablar. Cuando me volteé, lo vi observando en dirección al cadáver de la demonio que se estaba desintegrando en ceniza impura. Pero su mirada fue tan reveladora. Estaba asustado o, puede que solo extrañado. No. No debe de ser así. ¿Qué le está pasando? Se está deshaciendo, respondí. Es lo que le sucede a todos los demonios cuando mueren. Pero... yo no. Luego de tantos años de confusión e incertidumbre, llegué a comprender algo por primera vez. Si mi conclusión era correcta, entonces podía comenzar a obtener respuestas en medio de esta horrible penumbra que atormentaba mi psique. Creo que debemos hablar de forma apropiada. Ambos debemos de tener preguntas. Pero estoy segura de que podemos respondernos si solo hablamos. Casi quise rendirme cuando terminé de decirlo. Sentí que era algo estúpido lo que estaba pidiendo. Comenzamos con un interrogatorio mientras lo tenía apresado. ¿Por qué ahora querría hablar conmigo? Aún así se me escapó una sonrisa cuando lo vi asentir, reflejando serenidad en ese rígido rostro. En alguna parte del centro del mundo, en un lugar tan oscuro que solo lo habitan las más viles criaturas, una mujer de cabello negro y largo, piel pálida, y 2 cuernos blanco marfil, avanzó a paso lento. Se arrodilló y bien llegó a estar frente a un trono. En él, yacía sentado un ser que emanaba impurezas. Cualquiera que llegara a estar en su presencia podría llegar a desmayarse del miedo. Era la escena clara de un señor todopoderoso y una de sus fieles. Oh, mi señor Ainz, con dolor me presento ante usted con malas noticias. La voz de aquella mujer denotaba respeto y una pizca de deseo perverso. Una de las sirvientas que enviamos murió. Todo apunta a que logró encontrar al desgraciado de Tian. Ya veo. Fue tan solo dictar esas 2 palabras y el lugar se oscureció de golpe. Cada persona presente y en alrededores sintió el peso calando en el interior. No era cualquiera, era la eminencia del sitio. Es una verdadera lástima que las cosas hayan terminado así. Esperaba una traición de cualquiera, pero no de Sebas. Mi señor, le ruego que me envíe para que yo personalmente le entregue su cabeza en balde. Nuevamente, con solo una acción hizo que todo callara. El ser levantó su mano, una que solo eran huesos, evitando que la demonio dijera una palabra más, cortando así con la euforia que estaba escalando en ella. No pretendo que el asunto de Sebas sea tomado como prioridad. Lo entiendo, mi señor. Por favor, disculpe mi atrevimiento. Dijo agachando la cabeza de forma casi instantánea. Dime una cosa. ¿Dónde pereció la sirvienta enviada? Fue más al sur, en un pueblucho que conecta Reestis con el reino de Stum. Muy bien. Lo que nos concierne ahora es preparar todo para que Yaldabaoth realice su acto. Si Sebas sabe lo que le conviene, no se atreverá a interferir en mis planes. La mujer saltó extasiada.
No mandó a las sirvientas para atraparlo, sino para saber si se mantendría lejos de nosotros. Oh, mi señor Ainz, usted es tan brillante. Mientras ella intentaba contener su emoción por respeto a su líder, la poderosa figura del llamado Ainz Oal Goun dejó entrever su rostro. Ver directo a los ojos de aquella criatura, luces de llama roja en medio de las cuencas vacías de una calavera por cabeza, te diría todo lo que necesitas saber. No existe mirada con maldad mayor en toda la faz de las tierras. Finalmente nos sentamos a hablar. Ambos estábamos en una mesa a la luz de la única linterna de aceite posada sobre la misma. El lugar estaba vacío, más bien cerrado. El dueño nos permitió ser los únicos aquí, cortesía del alcalde del pueblo por haberlo salvado. Estando de esta forma, pude ver al hombre con algo más de familiaridad. Recordé aquellas noches en las que Fernstark y yo llegábamos a comer luego de terminar una misión tediosa. Ella disfrutaba de la comida con cada bocado, mientras el muchacho caía tan agotado que terminaba por dormirse sobre la barra de la taberna. Pude ver el mapa colgado en su pared. Él fue el primero en hablar. Me llamó la atención que bueno, lo vi lleno de rayones y garabatos. Parecen simular correcciones. ¿Fue ese el motivo por el que aceptaste hablarme? Una de varias razones, sí. Tomé un largo respiro antes de continuar. Esta era una oportunidad con la que no me podía permitir descuidos. Debía ser precisa y clara con mis palabras. ¿Qué es lo que eres en realidad? Puede que no haya empezado de la mejor forma. Seguí siendo muy mala para las interacciones de uno a uno. Y de cualquier tipo en verdad. Por estas cosas Fern era la que siempre terminaba hablando en mi lugar. Solo soy buena para intercambios directos, cortos y serios. Discúlpame. Empezaré de nuevo. Quedé unos segundos pensando. ¿Cómo te llamas? Yo ya lo sabía, pero recordé que con ese tipo de preguntas se empieza una conversación. A pesar de mantenerse serio, me dijo: Mi nombre es Sebastián. Solía ser un mayordomo. Una sonrisa se me escapó, desconociendo si él alcanzó a verla. ¿Sebastián? No. Tian es mi apellido. Sebastián. ¿Apellido? Oh, es verdad, esas cosas existen ahora. Me recliné de frustración ante esas palabras. La conversación iba bien a mi parecer, solo que tuve ese pequeño momento de frustración. De donde yo venía, el primer intento, no había apellidos. Todos poseíamos un solo nombre y con eso nos era suficiente. Luego del reinicio, es como si ese último nombre siempre hubiera existido, con algunos teniéndolos y otros no. No reniego de ellos en lo absoluto. Encuentro sus utilidades muy fascinantes, sobre todo con su heredación. Lo más cercano que teníamos eran los títulos que uno obtenía para que en la historia sea recordado por tus hazañas. ¿Usted no posee, señorita? Preguntó con suavidad, seguramente por notar mi estado. No. Yo soy solo Frieren. Me pueden llegar a conocer como la maga legendaria. Un título respetable. No dudo de él. Pude verla en acción. Él volteó a ver hacia un lado. También pude ver la reputación que tiene, el cómo actúan otros con usted. Luego de eso, nos quedamos sin decir nada un momento. Una cosa había quedado clara después de ese intercambio, pero parecía que nadie se atrevía a tomar la palabra para ponerlo sobre la mesa. Entonces, yo decidí tomar ese paso. Ambos sabemos que algo está pasando. Sin decir nada, asintió. En mi caso, este mundo en el que ahora vivo no es del todo mío. Ya no es mi hogar. El mapa que él vio debió de decírselo primero. El continente entero pareció haber sufrido un cambio tan radical. Territorios enteros desaparecieron, otros nuevos tomaron su lugar. Era como ver un mapa de otro mundo. No, ese era con total seguridad el caso. Pero no solo es ese mapa. Continué. La historia misma que me he dedicado a estudiar. Hay cambios,
cosas nuevas y otras que llegué a ver, pero nunca sucedieron aquí. Eventos, personas, sucesos que moldearon el presente, ya no son lo mismo. No quise levantar la mirada. Me aterraba un poco el saber cuál había sido su reacción. Esta podía ser la única persona en todo el mundo capaz de entenderme, a quien le podría contar todo y no ser la única loca que cree haber vivido eventos que nunca pasaron. Quiero saber una cosa. Sebas tomó la iniciativa esta vez. Usted tiene la seguridad de saber que las cosas fueron de cierto modo una vez, y que ya no lo son más. Una especie de recuerdo de una vida pasada. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? ¿Qué es lo que le permite tener ese conocimiento? Al principio quedé sorprendida. De todas las respuestas, una nueva pregunta era de las que no me esperaba. Creo que llegué a sentirme más que aliviada. Este podía ser un buen avance. 27 años atrás, yo me desperté luego de retroceder en el tiempo. Cuando escuchó esa frase, su rostro se ensanchó en asombro. Sucedió una tragedia en uno de mis viajes, una en la que se perdieron vidas por mi culpa. Cuando todo iba a terminar, se me apareció una deidad conocida como Nogmal para ofrecerme un trato. Volver atrás 20 años y así evitar que las muertes sean siquiera posibles. El recordar aquellos momentos me llenó de inquietud. Como una mancha que se va extendiendo, mis pensamientos se fueron contaminando con la imagen de Fern postrada. Siempre me ocurría cada vez que recordaba con tanto detalle. Y cuando volví, todo era diferente. Había despertado en un mundo que en parte era el mío, pero volví a respirar para tranquilizarme. De donde yo vine, los apellidos no existían, tampoco reinos como Reestis o Bajaruz. Cuando acabé, levanté la mirada. No quise preguntar en voz alta si su caso era el mismo, si venía de mi antiguo mundo. Fue mi cuerpo el que pensó lo contrario. Sin darme cuenta, me había dado a entender con solo mover mi cabeza y ojos. Lo lamento, señorita Frieren. Me temo que el mundo que usted me describe no es el que yo recuerdo. Estaba esperando una respuesta como esa, una negativa. Iba a ser demasiado bueno como para ser verdad. Sí, agradecí por lo bajo el haber podido soltar mi historia con alguien y me haya creído. Con eso me era suficiente. Sería demasiado si alguien estuviera en mi misma situación. Pero, en el que estamos ahora, este mundo, tampoco es el que reconozco. Con solo esas palabras mi atención volvió a centrarse en él. De tanto hablar me había olvidado de la hora y de lo más importante. Si estábamos conversando era porque nos encontrábamos en la misma página. Yo no regresé en el tiempo. O al menos eso creo. Dijo con una duda con la que nunca le vi antes. Desde mi llegada, he comenzado a ver cosas. Empecé a ver una vida que no viví, pero que mi mente me quiere hacer creer que sí. ¿Visiones? Pregunté con ánimos al recordar mi encuentro con el rey mudo. Eso parece. Y me pesa admitir que este mundo no es como el de esas visiones. Solo una cosa se mantiene igual. No me gustaba que me dejaran en intriga, y sin embargo entendí el por qué se detuvo. Yo también necesito respirar al hablar de este tema. Por favor, cuénteme sobre su caso. Estoy segura de que con la suficiente información podremos llegar a algo. De acuerdo. Lo siguiente que Sebas me contó fue algo que no esperaba. Mi esperanza recaía en poder resolver mis preguntas. Lo que obtuve en un principio fueron unas nuevas. Sucedió cuando cumplía con mis deberes como mayordomo en jefe. Una de las sirvientas vino a mí para informarme de su labor concluido y así recibir la siguiente orden. Yo se la di. O eso creí. A los pocos minutos de verla retirarse, volvió a entrar y me habló con las mismas exactas palabras de hace apenas unos momentos. Cuando cuestioné el suceso, me dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Tan poca información bastó para dejarme anonadada. Todo eso, lo que ocurrió allí. Aquel primer intercambio había sido una visión, una que aún no había sucedido, pero sucedió al final. Una premonición. Pudo ser. Pensé que había sido por el estrés, pero terminó por no ser un caso aislado.
Se repitió incontables veces con diferentes intervalos de tiempo. Hay eventos que parece que yo viví en un principio para luego recrearse al pie de la letra. Y otras veces, realizo actos que se acaban repitiendo en mi mente tiempo después. No se parecía en nada a lo que me ocurría. Todo pasó como debía. No hubo nunca un evento que difirió de lo que vio. Señor. No. No puedo decirlo. Reconocí esa mirada con la que concluyó. La vi incontables veces en el campo de batalla. Un solo soldado de rodillas, cubierto de heridas, siendo el único vivo de un escuadrón entero tras una batalla con el enemigo. Puede que haya intentado salvar a los suyos, puede que haya cometido atrocidades con tal de aumentar, aunque sea un poco, las probabilidades de ganar. Aún así, él está ahí, postrado frente al soldado contrario que va a tomar su vida. En su rostro yace la mirada de alguien derrotado, sin esperanza y con 1000 arrepentimientos. Señor Sebas, no, señor Tian, debía de acostumbrarme al uso de apellidos. Yo no quiero insistirle en algo que le afecte recordar, pero nosotros tenemos dudas de qué es lo que está pasando y qué nos está pasando. Toda información, por mínima que sea, puede ayudarnos a dar un paso más a resolver todo esto. Esperando el silencio de siempre, me acomodé en mi silla para levantarme. Tenía pensado disculparme sin más e irme. No quería presionarlo, pero tampoco quería esperarle horas. Si no lograba encontrar mis respuestas aquí, iba a seguir buscando. Señorita Frieren. Apenas me había movido 1 centímetro cuando Sebas me llamó. Si no puedo decirle mucho es porque intento evitar más desastre del que ya causé. Justo ahí recordé lo que había sucedido hace no mucho. Me había centrado tanto en el misterio de los mundos que me olvidé de la demonio vestida de sirvienta. Desastres. ¿A qué se refiere? Volví a sentarme, esta vez apoyando mis brazos sobre la mesa. Señor Tian, usted aparece de la nada y dice que es un mayordomo en jefe. Luego se aparece un demonio sirvienta que dice venir por usted. Casi causan una conmoción que pudo acabar con la vida de alguien. Me disculpo sinceramente por todo. Pero, como ya dije, he perdido mi trabajo. Sí me haré cargo de lo que mi presencia ocasiona. Deje que me vaya muy lejos de aquí, y no tendrán que lidiar con ellos así otra vez. Atrapada en otro punto sin retorno, me terminé de hartar y me dispuse a salir del lugar. Está bien. No lo seguiré reteniendo. Puede retirarse. Se lo agradezco. Maldición. Intenté no hablar muy alto para quejarme. Ahora solo me queda ir a Arestis para seguir investigando. No vaya a ese reino, por favor. Esas palabras... ¿Qué acabas de decir? Esto no es solo un recuerdo, lo sé. El reino de Reestis será atacado y no debe involucrarse. Donde una vez hubo confianza, volvió a aparecer la sospecha. Habíamos conversado, nos dimos nuestros nombres, y sin embargo, no podía negar que el enorme abismo de información sobre el hombre seguía plagado de misterios. También se podría decir lo mismo de mí. En papel, nadie sabía nada del otro. Escuche. Continuó. Gracias a esta oportunidad que tuvimos de hablar, me di cuenta de que no es una mala persona. Por eso le imploro que se mantenga alejada. Si va e interfiere, morirá. Es una amenaza. No quiero que muera. Le estoy advirtiendo de un peligro muy por encima de la sirvienta de antes. Muy por encima de cualquiera. Miré mis manos luego de verlo a él. Sentí un peso en mí que había olvidado. Si estaba diciendo la verdad, algo iba a suceder. Y si ese algo implicaba la muerte de personas... Volví a levantar la mirada. ¿Qué es lo que eres? No hubo respuesta. ¡Qué sorpresa! Yo estaba segura de una cosa. Cuando nuestros ojos se conectaron esa última vez, ambos sentimos nuestras verdaderas intenciones.
En mí se reflejaba un sentido del deber impropio de mí, uno que venía cargado con años de culpa. En él pude divisar la más cruda lástima hacia mí y a él mismo. Para concluir con el encuentro, me di media vuelta, dirigiéndome a un destino claro para ambos. Cabía la posibilidad de que no nos volviéramos a ver luego de ese día. Aunque arrepentida muy en el fondo, decidí abrazar la decisión tomada. Todo sea por enmendar poco a poco mis pecados. ¡Felicidades! Han finalizado el capítulo 2. ¿Cómo están? Como se habrán dado cuenta, yo estuve recontraocupado en mi vida. Pero he aquí, finalmente, la continuación de esta historia. ¿Qué les ha parecido? No tengan miedo de decírmelo en los comentarios. Últimamente he estado pensando en formas de que mi pequeñita comunidad se mantenga viva. Al parecer, con solo publicaciones no es suficiente, jeje. Si tienen alguna sugerencia de lo que podríamos hacer, no duden en comentarlo también. Eso sería todo. Esperemos que el capítulo 3 no me tome más de 4 meses. Díganme si les gustó verme, y que el tiempo esté de su lado.